Multimillonario árabe insulta a camarera negra. Ese y eres anelista. Tradúcelo. Una historia de arrogancia, inteligencia oculta y una lección inolvidable. Un fino plato de porcelana se estrelló contra la ornamentada pared color marfil del exclusivo restaurante Golden Terrace, en Manhattan. Estalló en filosos fragmentos que se dispersaron por el suelo como confeti de cristal. Las conversaciones se detuvieron de golpe. 47 comensales elegantemente vestidos quedaron congelados, con los cubiertos en el aire y los ojos abiertos de par en par. Amara Williams, una joven camarera de 24 años, permaneció inmóvil, serena, mientras los pedazos de porcelana caían a sus pies. Su atención estaba completamente centrada en el hombre que acababa de causar la escena. Había lanzado el plato con una furia contenida tan intensa, que incluso los meseros más veteranos dieron un paso atrás con temor. Levantándose de su silla tapizada en terciopelo como un león perturbado en plena caza, Khalil Mahmoud, un magnate petrolero de Oriente Medio con un patrimonio superior a los $3.000 millones, fulminó a Amara con la mirada. Su imponente figura se alzaba sobre la mesa, con el dedo apuntando directamente hacia ella. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía una mujer negra joven, empleada en el turno nocturno de uno de los restaurantes más prestigiosos de Nueva York, a interrumpir su negociación multimillonaria? ¿Con una corrección? ¿Tienes el descaro de contradecirme?, bramó con voz atronadora, que resonó en todo el elegante comedor. ¿Una simple mesera, pretendiendo entender contratos internacionales de petróleo? ¿Qué clase de restaurante permite esto? Amara, con toda cortesía, solo había sugerido que había una posible discrepancia entre la versión en árabe y la versión en inglés del documento que Khalil estaba revisando junto a sus socios de Medio Oriente. Una observación tan sutil, que bastó para desatar una tormenta. La negociación en juego era una operación estratégica valorada en $800 millones, relacionada con la explotación petrolera en el Golfo. Khalil había estado bajo presión durante meses y esta noche, por fin, había reunido a las figuras clave para cerrar el trato. Lo último que esperaba era una interrupción proveniente de alguien del servicio. Perdón si lo interpreté mal, respondió Amara con calma, sin un rastro de miedo. Pero, añadió, con tono firme, el párrafo sobre jurisdicción legal en la versión árabe parece contradecir el de la versión en inglés. Los dos socios árabes de Khalil se miraron inquietos y comenzaron a susurrar en su idioma. Era el tipo de detalle técnico que podía derrumbar meses de negociaciones. Pero para hombres de su nivel, aceptar una corrección de una mesera estadounidense era impensable. Lo que nadie en esa sala bañada en oro sabía era que Amara Williams no era lo que parecía, y que este momento de humillación pública estaba a punto de convertirse en el mayor error de la carrera de Khalil Mahmoud. El murmullo se esparció entre los comensales. Algunos comenzaron a sacar discretamente sus teléfonos, grabando lo que ya era un espectáculo. Pero en medio del escándalo, Amara seguía inquebrantable. Su postura era firme, su presencia sólida, como alguien que ya había enfrentado tempestades mucho más feroces que la arrogancia de un multimillonario herido. Había algo en su quietud que irritaba e intrigaba a Khalil a partes iguales. No titubeaba, no se disculpaba. Se mantenía en pie como si perteneciera a ese lugar. En otro rol. Sus ojos repasaban los documentos sobre la mesa con una familiaridad inusual, casi imposible para alguien que sirve mesas. Derek Martínez, el gerente del restaurante, llegó corriendo, visiblemente nervioso. «Señor Mahmoud, lo siento mucho», dijo, empapado en sudor. «Haremos que Amara vuelva a la cocina de inmediato». Pero Amara no se movió. Su mirada no se apartaba del contrato. Con tranquilidad, acomodó los papeles sobre la mesa, los organizó. Y miró a Khalil directamente a los ojos. «El problema no es solo la traducción», dijo en voz baja. «Ese párrafo sobre los derechos mineros en aguas internacionales tiene una ambigüedad legal importante. Cualquier gobierno regional podría impugnarlo. Y eso podría invalidar todo el acuerdo». Un silencio denso cayó sobre el salón. El pecho de Khalil se tensó. Sus palabras, aunque susurradas,
Tenían el peso de una bomba. Bufetes en Londres y Dubái habían revisado ese documento decenas de veces. Y sin embargo, la duda comenzó a crecerle como una espina dentro del pecho. Su rostro ardía, no solo de furia, sino del terror latente de que, tal vez, ella tenía razón. ¿Tienes título en Derecho acaso?, espetó, con una sonrisa cargada de veneno. ¿O solo viste unas cuantas series de abogados y crees que eso te da autoridad? Amara sonrió suavemente, una sonrisa que no mostraba diversión ni miedo. Era una sonrisa silenciosa, y sin embargo, poderosamente inquietante. Algo así, respondió con sencillez. ¿Y si crees que la historia termina aquí, con una mesera dando una estocada verbal a un magnate arrogante, piénsalo de nuevo? Porque lo que está por venir te dejará sin aliento. Sigue con nosotros. Porque esto no es solo una historia sobre prejuicios. Es una clase magistral sobre dignidad, sabiduría y la silenciosa fuerza que derriba imperios construidos sobre el ego. No olvides suscribirte. Querrás ver cómo continúa la historia de Amara. Lo que ocurrió después cambiaría para siempre la forma en que Khalil Mahmood juzgaba a las personas por su apariencia. Con un movimiento brusco, Khalil agarró el contrato de la mesa y lo alzó en el aire como si fuera un arma afilada lista para atacar. Muy bien entonces, camarera. ¿O debería decir profesora?, espetó con sarcasmo venenoso. Si eres tan brillante como aparentas, demuéstralo. Quiero que leas cada párrafo de este contrato y lo expliques en palabras tan simples que hasta un niño pueda entenderlo. Y quiero que lo hagas aquí, ahora mismo, frente a todos los presentes. La provocación quedó suspendida en el aire como una chispa amenazando con encender un barril de pólvora. Algunos comensales, que hasta entonces fingían ignorar la tensión creciente, comenzaron a girar disimuladamente sus cabezas, atentos al espectáculo que se estaba formando. Algunos ya sacaban sus teléfonos móviles, listos para capturar la escena. Amara recorrió lentamente el salón con la mirada, deteniéndose brevemente en los rostros intrigados. Luego bajó los ojos hacia el contrato que tenía en las manos, y finalmente los fijó en Khalil con una expresión serena, imposible de descifrar. ¿Estás seguro de que quiere esto?, preguntó con voz tranquila, sin un ápice de hostilidad. Porque una vez que comience, no me detendré hasta llegar a la última página. Y lo que descubrirá podría no gustarle nada. Khalil cruzó los brazos con fuerza sobre el pecho. Su sonrisa altanera, más propia de un depredador que de un empresario, se ensanchó como una máscara. Eso es exactamente lo que quiero, respondió con frialdad. Adelante. Veamos qué clase de cerebro hay detrás de ese delantal. Lo que nadie sabía en esa sofisticada sala, ni los clientes, ni el tembloroso gerente, era que Amara Washington conocía contratos como ese no solo por encima, sino con un nivel de pericia que pronto transformaría esa humillación pública en una derrota inolvidable para Khalil Mahmood. Abrió la primera página del documento con la seguridad de alguien que lo había hecho muchas veces. La autoridad silenciosa en sus ojos desentonaba con el uniforme de camarera que vestía. Para quienes la observaban con atención, ya no quedaban dudas. Ella no era una mesera cualquiera. Su voz resonó con claridad, cortando el aire como un martillo en la corte. Cláusula 1. Transferencia de derechos de explotación valorada en $847 millones, sujeta a aprobación regulatoria. Hizo una breve pausa y luego miró directamente a Khalil. En lenguaje llano, su empresa se compromete a comprar los derechos para extraer petróleo por 847 millones. Pero solo si los gobiernos involucrados lo aprueban primero. Khalil sintió una punzada en el estómago, pero fingió indiferencia con una sonrisa burlona. Cualquiera puede leer la introducción, dijo con desdén. Sigue leyendo, camarera. Amara no se inmutó. Pasó la página con elegancia y continuó con el mismo tono mesurado. Cláusula 2. Período de auditoría de 120 días calendario, otorgando al comprador acceso ilimitado a toda la documentación financiera y a la propiedad intelectual. Volvió a hacer una pausa, permitiendo que la tensión se acumulara. Para que quede claro,
El comprador tiene 4 meses para revisar cada archivo, cada cuenta, cada secreto industrial de la empresa asociada. Pueden investigar todo. Pero lo que viene ahora es lo verdaderamente preocupante. Un murmullo se esparció entre los comensales. Algunos dejaron los cubiertos. Las miradas se enfocaron por completo en ella. Ahora todos estaban escuchando. Khalil sentía las palmas de las manos sudorosas, aunque intentaba mantener un rostro imperturbable, mientras la inquietud le recorría por dentro. Ahora vayamos al verdadero campo minado, dijo Amara, pasando directamente a la página 3. Sus dedos no titubearon. Se movía como alguien que conocía cada rincón de ese documento. Cláusula de cambio material a adverso. Señaló un párrafo denso, lleno de lenguaje técnico. Aquí, señor Mahmoud, es donde está su primera bomba de tiempo. Esta cláusula permite a la empresa compradora cancelar el acuerdo si ocurre cualquier cambio significativo en las condiciones del mercado. Suena razonable, ¿no? El problema es que en ninguna parte se define qué significa significativo. ¿Es una caída del 5%? ¿Del 50%? Nadie lo sabe. Esa ambigüedad legal les da la libertad total de retirarse del trato. Cuando les plazca. Khalil se puso pálido. Una ola de pánico le recorrió la espalda. Sus abogados, los que le cobraban cientos de dólares por hora en Londres, habían revisado ese contrato. Y ninguno de ellos detectó este agujero legal. Y aún no he terminado, añadió Amara, con un tono más firme, cargado de intención. Esa misma cláusula les permite quedarse con el adelanto de 45 millones de dólares, supuestamente para cubrir gastos administrativos, incluso si deciden retirarse. Dicho en otras palabras, pueden marcharse legalmente con su dinero. Y no devolverle ni un centavo. Basta, rugió Khalil, golpeando la mesa con fuerza, haciendo que los cubiertos tintinearan. No voy a permitir que una simple mesera me dé lecciones sobre contratos que han sido revisados y aprobados por los bufetes más prestigiosos de Londres y Dubái. Amara permaneció inmóvil. Su mirada ni siquiera parpadeó. Con todo respeto, señor Mahmoud, respondió con frialdad. Entonces esos deben ser los bufetes más prestigiosos. Entre los mediocres. Porque cualquier abogado mínimamente competente habría detectado estos errores en menos de 15 minutos. Derek, el gerente, volvió a acercarse, nervioso y sudando. Amara, tal vez deberías parar ya. No interrumpas, gritó Khalil, aunque su voz ya no tenía la misma firmeza. Temblaba ligeramente. Que esta payasa continúe. Quiero ver hasta dónde llega este circo. Pero Khalil aún no lo sabía. El espectáculo apenas comenzaba, y el siguiente acto sacudiría hasta los cimientos de su imperio. A pesar de su actitud desafiante, Khalil Mahmoud se estaba desmoronando por dentro. El pánico comenzaba a treparle por la espalda como una serpiente silenciosa, apretándole el pecho como una tenaza invisible. ¿Cómo podía ser posible que una mujer a la que había despreciado como una simple camarera detectara en apenas 20 minutos lo que su equipo de abogados, formado en las universidades más prestigiosas del mundo y altamente remunerado, no había descubierto en 3 largos meses de revisión? Ellos habían estudiado el documento una y otra vez. Y sin embargo, allí estaba ella, diseccionando el contrato con la precisión de una cirujana, exponiendo fallos letales con naturalidad y soltura. ¿Y si ella tenía razón sobre esas 3 cláusulas? ¿Cuántos errores fatales más estarían escondidos entre líneas? Amara percibió el leve cambio en su respiración, como sus hombros se tensaban, sus fosas nasales se dilataban y una gota solitaria de sudor descendía por su sien. Se permitió una mínima sonrisa interna. No por vanidad, sino por certeza. Ese contrato no era un ejercicio teórico para ella. No era un juego de pasatiempos jurídicos. Amara llevaba 5 años estudiando documentos como ese, no por afición, sino por supervivencia. Había crecido viendo a su madre ser engañada una y otra vez. Por caseros abusivos, bancos voraces, empleadores sin escrúpulos. Y no pasó mucho tiempo antes de entender que la ignorancia legal te convierte en presa, pero el conocimiento te convierte en intocable.
¿Quiere que continúe con la cláusula de propiedad intelectual?, preguntó Amara con voz firme mientras hojeaba algunas páginas más. Porque lo que viene ahora es aún más inquietante. Esta parte otorga al comprador la propiedad total de cualquier innovación desarrollada conjuntamente, incluso si la relación empresarial termina. Eso sí que tocó una fibra. Khalil se lanzó hacia adelante y le arrebató el contrato de las manos con brusquedad. «Basta», bramó con furia. «No voy a tolerar ni un segundo más de este circo. Derek, llama a seguridad. Quiero que esta mujer se marche de inmediato». Amara se incorporó lentamente, con una elegancia que no mostraba miedo, ni culpa, ni derrota. «Como usted diga, señor Mahmoud. Me iré. Pero antes de marcharme, ¿no le interesaría escuchar lo que dice la cláusula 23? Inclinó la cabeza levemente. Su voz seguía sin alterarse. Esa cláusula, que en esencia cede el control total de su empresa en caso de cualquier disputa legal futura. El silencio que cayó sobre el restaurante fue sepulcral. Khalil quedó paralizado. El documento seguía apretado en su mano, pero su rostro había perdido todo color. Oscilaba entre el rojo encendido de la ira y el blanco fantasmal de la revelación. Todos en la sala sintieron el cambio. La tensión era tan densa que podía cortarse con el cuchillo de postre. Las conversaciones cesaron. Los cubiertos se detuvieron. La respiración se contuvo. Amara se mantenía erguida, como una estatua de verdad en medio del salón. Ya no era una camarera. Ya no era una figura invisible. A los ojos de todos, ahora era la mujer que quizá acababa de evitar una catástrofe corporativa en vivo. Y lo que nadie sabía, ni siquiera Khalil, era que su conocimiento legal no era su única arma. Amara tenía secretos. Secretos sobre Khalil Mahmoud, que harían que esta vergüenza pública pareciera un juego de niños comparado con lo que podía desencadenarse. Khalil no se movía ni un centímetro, aunque el personal de seguridad ya se aproximaba con cautela. Pero algo en su mirada había cambiado. El fuego de la furia se transformaba en briznas de duda. De miedo. La voz de Amara volvió a sonar. Serena. Clara. Corta como una hoja de afeitar. Una última pregunta antes de irme, señor Mahmoud. ¿Usted ha leído realmente el contrato que está a punto de firmar? Khalil reaccionó por reflejo. Claro que lo leí. Pero su voz quebrada lo traicionó al instante. Amara asintió con lentitud. Su expresión era tranquila, pero letal. Entonces sin duda notó lo que está escrito en la página 73. Una cláusula que otorga al vendedor acceso permanente a todos los datos de sus clientes. Incluso después de que la fusión se haga efectiva. Dio un paso hacia adelante. Su voz seguía igual de calmada. Lo que significa, en términos prácticos, que ellos pueden quedarse con toda su base de clientes. Los mismos por los que acaba de pagar 847 millones de dólares. Y usarlos contra usted. Competir directamente. En su propio mercado. Con sus propios datos. El horror invadió el cuerpo de Khalil como un río de hielo. Esa cláusula. La recordaba vagamente. Había sido incluida en la última revisión. No la verificó. Confió ciegamente en su equipo legal para identificar cualquier anomalía. Ella está mintiendo, musitó. Pero incluso al decirlo, sus manos temblaban. Ya estaba hojeando el contrato con desesperación, buscando la maldita página, con dedos torpes, con urgencia descontrolada. Y entonces, una voz se elevó desde el fondo del restaurante. Tranquila, firme, familiar. En realidad, todo lo que ella acaba de decir es correcto. Todos los rostros giraron al instante. Un hombre elegante, de unos 60 años, caminaba con paso seguro hacia la mesa. Su sola presencia impuso respeto inmediato. Era el profesor Hassan Al-Farouk, la eminencia mundial en Derecho Internacional y socio fundador del prestigioso bufete Al-Farouk y Associates, una de las firmas legales más respetadas del planeta. La garganta de Khalil se secó. Las palabras desaparecieron de su mente. Hassan Al-Farouk no era solo un abogado.
Era una institución, famoso por deshacer fusiones ruinosas y salvar empresas enteras de contratos trampa. Y ahora estaba allí, apoyando públicamente a la mujer que Khalil había humillado minutos antes. Profesor Al-Faruq, tartamudeó Derek, el gerente del restaurante, apenas susurrando. No sabía que estaba cenando aquí esta noche. El profesor le ofreció una sonrisa afable. Estaba en la mesa del rincón, disfrutando tranquilamente de mi comida, hasta que escuché algo mucho más interesante que mi risotto. Se volvió hacia Amara, con expresión de interés genuino. Señorita, ¿dónde aprendió a interpretar contratos legales con semejante claridad y profundidad? Amara respiró hondo. Había llegado el momento. Profesor Al-Faruq. Creo que ya nos conocemos, dijo ella con voz firme. Amara Williams. Universidad de Columbia. Especialización en Derecho Internacional. Fui pasante en su firma durante 2 veranos consecutivos. La mandíbula de Khalil se abrió, literalmente. Su altanería se desmoronó como un castillo de naipes. Hassan. Asintió con una sonrisa serena y orgullosa. Por supuesto, dijo con satisfacción. Amara Williams. Una de las mentes jurídicas más brillantes que he tenido el honor de guiar. Fue una de las internas más brillantes y prometedoras que han pasado por mi firma, dijo Hassan con voz serena pero autoritaria. Aún recuerdo su trabajo meticuloso durante la fusión de Petrolf en 2023. Simplemente impecable. ¿Impecable? Repitió Khalil en voz baja, su tono quebrado bajo el peso de la revelación. Su mente, antes segura y estratégica, ahora se tambaleaba tratando de comprender lo que acababa de oír. Y no fue solo una pasante más. Continuó Hassan con firmeza, girándose levemente hacia Khalil. Amara evitó que mi cliente firmara un contrato que lo habría llevado a perder $120 millones por cláusulas ocultas y abusivas. Detectó 9 fallos críticos que mis abogados senior, con décadas de experiencia, pasaron por alto. Los ojos de Amara se clavaron en los de Khalil. Su voz era firme, controlada. Señor Mahmoud, no trabajo como camarera porque me falten estudios o mejores oportunidades, dijo con elegancia. Estoy aquí porque este restaurante pertenece a la familia de mi novia. Están atravesando una etapa difícil y vine a ayudar. Pero mi verdadera especialidad es detectar trampas escondidas en contratos de fusiones. Khalil sintió una oleada de vértigo. Era como si el suelo hubiese desaparecido bajo sus pies. ¿Tú, eres una abogada de verdad?, preguntó, sin aliento. Graduada con honores, confirmó Hassan. Y si no me equivoco, Amara estuvo a solo unos pocos puntos de aprobar el examen de abogacía, ¿cierto? Todo debido a una emergencia familiar justo antes del examen. Amara asintió suavemente, su rostro impasible. Sí, mi madre sufrió un derrame cerebral la misma semana del examen, explicó con serenidad. Elegí estar con ella en el hospital, en lugar de en un aula. Presentaré el examen el próximo semestre. El silencio que reinaba en el restaurante era absoluto. Podría haberse escuchado el tic-tac de un reloj desde el otro extremo del salón. Todos los presentes tenían la mirada fija en Amara, la camarera que había sido humillada públicamente, y que ahora se revelaba como una mente legal formada en Columbia, validada frente a uno de los juristas más respetados del país. Khalil Mahmoud, el poderoso CEO conocido por su carácter despiadado, acababa de descubrir que había intentado ridiculizar a alguien que lo superaba. Y lo había hecho frente al mismísimo profesor Hassan Al-Faruq. Hassan inclinó la cabeza, como si comenzara a unir las piezas del rompecabezas. Amara, dijo pensativo, si no me equivoco, ¿no tienes también experiencia específica con contratos vinculados a Mahmoud Energy Holdings? Un destello apareció en los ojos de Amara, una ligera sonrisa se dibujó en sus labios. Así es, profesor, respondió, dejando escapar un suspiro contenido. Durante los últimos 8 meses he estado analizando minuciosamente todas las transacciones públicas relacionadas con Mahmoud Energy. Y lo que he descubierto es bastante revelador. Algunas empresas cometen los mismos errores legales una y otra vez.
Khalil sintió que se le escapaba el aliento, como si hubiese recibido un golpe directo al pecho. ¿Qué estás insinuando exactamente?, preguntó con cautela. Amara no vaciló. Lo que digo, comenzó con una calma inquebrantable, es que personalmente he identificado 23 fallos importantes solo en este contrato actual. Si este acuerdo se firma como está, el señor Mahmoud no solo arriesga 847 millones de dólares, también cede el control futuro de su empresa. Se detuvo, dejando que sus palabras calaran profundo. Y luego, como quien lanza la última piedra en un lago en calma, añadió: Pero eso ni siquiera es lo más grave que descubrí. Hassan alzó una ceja, visiblemente intrigado. Ah, ¿no? Entonces, por favor, continúa. Amara metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó su teléfono móvil. Lo desbloqueó discretamente. Resulta, dijo con voz serena, que he estado grabando toda esta conversación desde el momento en que me llamó camarera patética. Cada palabra, cada insulto, cada intento de humillarme públicamente, cada acto de prejuicio. Las venas de Khalil se congelaron. Miró a su alrededor con desesperación. Para su horror, varios comensales también estaban grabando con sus teléfonos. Las cámaras apuntaban directamente hacia él, como reflectores en una sala de juicios. Lo que comenzó como un estallido privado, ahora se había convertido en una catástrofe pública. No puedes usar eso, murmuró. Pero su voz carecía ya de toda autoridad. Sí puedo, replicó Amara con frialdad. Estamos en un espacio público. No hay expectativa razonable de privacidad. Y documentar conductas discriminatorias, especialmente racistas, no solo es legal, es un deber. El profesor Al-Farouk la observaba con creciente interés y una chispa de admiración. Amara, dijo en voz baja pero firme, ¿puedo preguntar? ¿Cuál es exactamente tu plan? Porque algo me dice que esto no lo estás improvisando. Amara respiró profundo y barrió con la mirada la sala. Las miradas que antes la despreciaban, ahora la observaban con respeto. Luego volvió su atención a Khalil. Su tono era determinado, sus ojos implacables. Mi plan, profesor, es bastante claro. Primero, voy a evitar que Mahmoud Energy Holdings firme un contrato tan peligroso que podría destruir la empresa desde adentro. Segundo, voy a dejar constancia de cómo el prejuicio racial, ese que hace que ciertos hombres poderosos ignoren la sabiduría cuando no vienen el envoltorio que esperan, estuvo a punto de costarle a un CEO 847 millones de dólares. Todo por negarse a escuchar a una mujer negra que ofrecía un análisis legal impecable. Khalil miraba con desesperación hacia las salidas, buscando algún tipo de escape. Pero no había ninguno. No estaba atrapado físicamente, pero sí socialmente, rodeado de testigos que ya no veían a Amara como una simple camarera. Ahora la veían como lo que realmente era. Una estratega, una defensora, una tormenta con traje de dignidad. Y luego, Amara volvió a hablar, con una voz tan serena que heló el aire. Y tercero, dijo, con una convicción tan firme que hizo que Khalil sintiera que el mundo se le venía encima. Voy a asegurarme de que este momento quede marcado para siempre como un ejemplo de lo que sucede cuando la arrogancia, la ignorancia y el prejuicio se enfrentan a la verdad, la preparación y la justicia. Este momento, dijo Amara con una serenidad imperturbable, debería quedar grabado en la memoria de cualquiera que alguna vez pensó que podía humillar a otra persona basándose únicamente en su apariencia o por prejuicio. La compostura de Khalil finalmente se quebró. Por primera vez desde que entró al restaurante, su voz tembló. Espera, murmuró, casi sin voz, mencionaste que llevas investigando mi empresa 8 meses. Entonces, ¿cómo sabías que estaría aquí esta noche? Amara intercambió una mirada cargada de significado con el profesor Hassan Al-Farouk, quien respondió con un discreto y aprobador asentimiento. Señor Mahmoud, dijo Amara con suavidad pero firmeza, ¿realmente cree que este encuentro fue una simple coincidencia? He estado trabajando en este restaurante desde hace exactamente 21 días,
desde que confirmé que usted cena aquí todos los martes, puntualmente a las 8 p.m. Siempre solo. Siempre revisando documentos o contratos importantes. El corazón de Khalil se hundió hasta el estómago. Un sudor frío le recorrió la nuca. ¿Tú me estuviste siguiendo?, preguntó, con una voz a punto de desmoronarse. No lo llamaría así, respondió Amara con precisión cortante. Hice mi tarea. Eso es muy diferente. Cuando el profesor Al-Farouk me contó que un CEO de alto perfil estaba a punto de firmar lo que podría ser el contrato corporativo más desastroso de los últimos tiempos, decidí intervenir, de forma discreta, pero contundente. Hassan esbozó una leve sonrisa, teñida de orgullo paternal y admiración profesional. Amara, ¿por qué no le explicas lo de la consultoría?, sugirió. ¿Consultoría?, repitió Khalil con debilidad, su mente girando en círculos. Durante los últimos 8 meses, comenzó Amara, con una voz tan firme como equilibrada. He estado prestando servicios legales como consultora independiente para Gulf Petroleum. Tal vez le suene el nombre, la empresa de Ken Surem. Sí, la misma que está intentando adquirir Mahmoud Energy Holdings. Hizo una pausa breve para que sus palabras tuvieran peso. Me contrataron específicamente para detectar y evaluar cada punto débil legal que su empresa presenta antes de finalizar los términos de la adquisición. Khalil sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Eso es un conflicto de interés, exclamó, intentando encontrar algún terreno sólido en medio del derrumbe. En realidad, no lo es, intervino Hassan con su tono calmo y académico. Amara jamás firmó ningún acuerdo de confidencialidad con su empresa. Y el modo en que la humilló esta noche, motivado por un claro prejuicio racial, solo refuerza su posición legal. Ella tiene pleno derecho a actuar sobre información obtenida públicamente para evitar un desastre corporativo. Amara volvió a sacar su teléfono del bolsillo del delantal, y sus dedos comenzaron a moverse rápidamente sobre la pantalla, con total seguridad. Y hablando de prevención, añadió con tranquilidad, acabo de enviar un correo electrónico a todos los miembros del Consejo Directivo de Mahmoud Energy. Contiene un análisis completo de todas las fallas en el contrato de fusión, 23 vulnerabilidades legales críticas que su equipo no detectó. Una de ellas, por cierto, le entregaría a Gulf Petroleum el control total de su empresa en un plazo de solo 18 meses. No puedes hacer eso, gritó Khalil con desesperación, lanzándose hacia ella para intentar arrebatarle el teléfono. Ya lo hice, replicó Amara con serenidad, apartando su mano y mostrando la pantalla. Enviado a las 9:47 p.m. a toda la junta. Y con copia a varios asesores legales especializados en fusiones y adquisiciones, colegas míos de Colombia y de mis trabajos recientes. Khalil miró a su alrededor, como si aún buscara una salida. Pero la realidad era inevitable. Todo el restaurante observaba en silencio absoluto, muchos de los presentes con sus teléfonos aún grabando. Al menos 15 personas habían captado el enfrentamiento desde el principio. No lo entiendes, suplicó Khalil, en un último intento por recuperar el control. Esta fusión representa 2 años de negociaciones, reuniones, trabajo estratégico. Si esto se cae, Mahmoud Energy podría quebrar. Amara no se inmutó. Si esta fusión se concreta bajo los términos actuales, dijo, su voz tan fría como firme, Mahmoud Energy no solo se vendrá abajo. Será desmantelada lentamente desde adentro. Lo que yo hice fue brindarle al Consejo una oportunidad, renegociar el trato, o cancelarlo por completo. El profesor Hassan Al-Farouk cruzó los brazos y observó el desarrollo con una fascinación profesional. En sus ojos había respeto, y también admiración por la mente estratégica que estaba desplegando su jugada final. Amara, dijo con calma, muéstrale la parte que, creo, más le va a interesar. Amara se permitió, por primera vez en toda la noche, una sonrisa genuina. No era arrogante, no era vengativa. Era la sonrisa de una maestra del ajedrez ejecutando su jugada definitiva. Señor Mahmoud, dijo con una voz clara y templada, ¿recuerda haber despedido a un joven abogado hace unos 4 meses?
Se llamaba Kareem Hassan. Usted alegó que no encajaba con la cultura de su empresa, que no era lo suficientemente profesional ni tenía el perfil adecuado. Khalil palideció aún más. ¿Qué tiene que ver Kareem con todo esto?, preguntó, jadeando. Kareem, dijo Amara, haciendo una pausa cargada de intención, es mi primo. Y me envió copias de todos los correos electrónicos que usted envió al Departamento de Recursos Humanos con respecto a su despido. Mensajes llenos de racismo velado y comentarios despreciativos hacia personas de ciertos orígenes culturales. Eso es mentira, protestó Khalil, pero su voz ya no tenía convicción. Era un sonido hueco, desesperado. Amar alzó el teléfono una vez más. Su pulgar se posicionó sobre un archivo específico. Lamentablemente para usted, no lo es. Y tengo toda la cadena, cada correo, cada hora, cada frase ofensiva, guardada aquí, en mi teléfono. No necesitó reproducirlos. La seguridad con la que habló fue más que suficiente para que todo el restaurante sintiera el peso del momento. ¿Y Khalil? Ya no era un gigante en esa sala. Era solo un hombre. Uno que había subestimado a la persona equivocada, y lo hizo ante testigos que jamás olvidarían lo que acababan de presenciar. A lo largo de 8 meses, declaró Amara con una firmeza serena, enviaste 52 correos electrónicos. Cada uno fue una hebra en una inquietante red, un patrón de discriminación disfrazado bajo vagas excusas de incompatibilidad cultural. Levantó su teléfono brevemente. Y ahora he añadido la grabación completa de esta noche, audio y video, a ese archivo. Una demostración perfecta del mismo comportamiento sesgado, pero esta vez ante los ojos del público. Khalil, acorralado, hizo un último intento desesperado por recuperar el control. Te demandaré, gritó. Por difamación, por invadir mi privacidad, ¿Por qué exactamente? Intervino con tranquilidad el profesor Al-Farouk, su voz tan calmada como afilada. ¿Por evitar una catástrofe empresarial? ¿Por reunir pruebas de prejuicios raciales? ¿Por sacar a la luz una negligencia legal que casi le cuesta a tus accionistas $850 millones? Dejó que el silencio se extendiera como un peso ineludible. Señor Mahmoud, dijo casi con compasión, si yo estuviera en su lugar, daría las gracias, no amenazas. Sin decir una palabra más, Amara deslizó su teléfono nuevamente en el bolsillo de su delantal. Mi labor aquí ha concluido, afirmó. La junta directiva de Mahmoud Energy ahora tiene en sus manos todos los hechos, cada documento, y todas las advertencias necesarias para tomar decisiones responsables e informadas. Se irguió y lo miró directamente a los ojos. La prensa tiene ahora una historia poderosa. Como los prejuicios arraigados casi llevaron a una empresa de élite a la ruina financiera. Y usted, señor Mahmoud, usted acaba de recibir una oportunidad rara y dolorosa para aprender una lección que muchos en su posición ignoran hasta que ya es demasiado tarde. Que cada ser humano, sin importar su cargo o apariencia, merece respeto. Khalil se desplomó en su silla, su cuerpo vencido por el peso de todo lo que había perdido en solo unos minutos. Levantó la vista, con la mirada perdida y el rostro devastado. ¿Por qué?, susurró, apenas audible. ¿Por qué hiciste todo esto? Amara lo miró con una calma más profunda que cualquier enojo. Porque hombres como usted creen que el estatus les da derecho a humillar a los demás. Porque usted ve el color de la piel como sinónimo de debilidad, en lugar de fortaleza. Porque alguien tiene que demostrar, con acciones, no con ira, que la brillantez no tiene raza, ni género, ni clase social. Su voz era firme. Su convicción, inquebrantable. Y porque la excelencia es la respuesta más poderosa frente a la ignorancia. El profesor Hassan Al-Farouk se levantó, profundamente conmovido, y le extendió la mano con calidez paternal. Señorita Amara, dijo con orgullo, ¿le interesaría unirse a mi firma como asociada junior? Creo que podríamos construir algo extraordinario juntos. Y así, en el mismo lugar donde había sido subestimada, ridiculizada y menospreciada, bajo lámparas de cristal y entre mesas perfectamente servidas, se escribía en tiempo real una lección poderosa sobre lo que ocurre cuando se juzga a alguien por prejuicio.
3 meses después, Khalil Mahmood fue oficialmente destituido de su cargo como CEO. La Junta, ya plenamente consciente de su conducta discriminatoria y su gestión temeraria, votó unánimemente por su remoción. El informe demoledor de Amara no solo desmanteló un contrato, expuso una cultura profundamente enraizada de desigualdad dentro de la empresa. Las consecuencias costaron a Mahmoud Energy decenas de millones en acuerdos extrajudiciales y un daño reputacional irreparable. Amara, por su parte, aprobó el examen de abogacía con la puntuación más alta del estado ese año. Con ello, abrió su propio bufete de abogados, especializado en defender a pequeños empresarios, especialmente aquellos de comunidades marginadas, contra contratos corporativos abusivos. Su historia se volvió viral en redes sociales, alcanzando a millones que vieron en ella algo más que una abogada. Vieron un símbolo. Alguien que fue ignorada, subestimada y menospreciada. Y que transformó todo eso en la fuerza que la impulsó hacia la grandeza. Los clientes comenzaron a llegar. Las entrevistas no se hicieron esperar. Se escribieron artículos sobre su ascenso. Y en todo momento, Amara conservó su humildad y su propósito. Había comprendido una verdad que pocos llegan a internalizar. La forma más profunda de justicia no es la venganza, es el éxito. Un éxito verdadero, innegable y brillante. Y cuando brillas con tanta fuerza, las opiniones de quienes intentaron minimizarte simplemente dejan de importar. ¿Te subestimaron? Tal vez haya sido tu mayor ventaja. Porque una vez que creen que no tienes valor, jamás verán venir tu ascenso.